Ya está Juan Valdés con nosotros, siempre con sus informaciones, con sus análisis, con sus investigaciones sobre la situación del sistema educativo de la República Dominicana. Buenos días, Juan, ¿cómo está usted? Buenos días, don Julio, ¿cómo se siente? Estamos bien aquí, hoy un día memorable para la República Dominicana, un día de Muy muchos memorable. recuerdos, buenos y también malos, pero 24 de abril siempre es recordado en la República Dominicana. Y es preocupante que a esta fecha, lamentablemente, todo lo que se aspiró en el 24 de abril al día de hoy ha empeorado. Desde mi punto de vista, hoy en día tenemos mayor intromisión e invasión extranjera que nunca antes, desde otra perspectiva, sobre todo en educación. Bueno, usted sabe que educación es una de las vías que siempre los poderes fácticos quieren tener el control, porque de ahí depende cómo adocinar la mente de las personas para mantenerla en un estado mental que le favorezca sus intereses. Mire, es preocupante. Si usted revisa el presupuesto de educación y su ejecución en los últimos años, se va a dar cuenta que organismos internacionales como el PNUD, UNICEF, la OEI, han manejado más presupuesto de educación que muchos de los institutos de nuestro país, que son parte del mismo ministerio. Y al fin y al cabo no tenemos resultados. El problema está aquí en que se ha delegado gran parte de la ejecución de los programas educativos a organismos internacionales que no resuelven al final, porque si al final usted me dijera que tuviéramos hoy resultados, no importaría tanto que manejaran decenas de miles de millones de pesos en el presupuesto educativo, pero no lo tenemos. Aquí realmente, un día como hoy, 24 de abril, usted se pregunta, ok, nosotros estábamos tratando de liberarnos o una revolución, pero aquí hace falta más una revolución intelectual, una revolución en valores y una revolución de verdad educativa. Y que esto deben hacerlo los dominicanos, sin denostar cualquier ayuda internacional. Pero lo que tenemos hoy en día, en educación por lo menos, es más invasión que nunca antes. Yo exhorto a todos los maestros de la República Dominicana a que lean los escritos de la Internacional de la Educación, precisamente sobre el tema del comercio educativo y cómo las multinacionales, los organismos internacionales, se han apropiado de los presupuestos de los ministerios de educación de América Latina. En un día como hoy también hay que reflexionar sobre por qué el pueblo dominicano y los maestros también se han rendido tan fácil. Porque no es que vamos bien. Desde mi punto de vista, las cosas acá, si lo analizamos en vista a la revolución de abril, no estamos tan distintos. Pero en la mañana de hoy, yo quisiera hablarles precisamente sobre un estudio al cual se hizo referencia en la prensa la semana pasada, y es el estudio sobre las bajas notas en pruebas nacionales y a qué obedecen esas bajas notas. El especialista Radamés Mejía, que es asesor actual de la presente gestión del Ministerio de Educación, publicó un artículo que dice que el estudio en sí evidencia que estudiantes que reciben menos docencia les va peor en evaluación. Bueno, pero eso es algo básico. Quien menos clases toma, lo más probable es que tenga peor desempeño. Ahí nos está descubriendo la fórmula del agua tibia. Pero el punto aquí es por qué se da esa variable de menos clases. Por esto, hay siempre que recordar lo siguiente, lo que es el ciclo de la enseñanza y aprendizaje, que comienza por la planificación, al igual que la gestión de los ministerios de educación. De ahí se pasa al proceso de enseñanza. Y luego que se realiza el proceso de enseñanza, entonces lo pertinente es evaluar. Y ahí es donde encajan las pruebas nacionales. ¿Cuál es el tema, sin embargo? Que el próximo paso debe ser analizar los datos. ¿Dónde ha fracasado, lamentablemente, la buena práctica de las pruebas nacionales? En que ese análisis de datos no se da tan comúnmente y mucho menos la adecuación post-análisis de datos. Sin embargo, en esta mañana yo quisiera que analizáramos qué ha revelado este estudio, cuáles son los hallazgos de este estudio del asesor del ministro de Educación, el señor Radamés Mejía,
que es un académico reconocido, que ha sido rector en varias universidades de este país y que hoy en día es uno de los coordinadores de la reforma a la Ley General de Educación. El primer hallazgo al que él hace referencia es que los resultados de las pruebas nacionales reciben un uso limitado. Bueno, pero si se da un uso limitado a los resultados de las pruebas nacionales, de nuevo, eso obedece a una pobre gestión del Ministerio de Educación. El uso que se dé a las pruebas nacionales depende de las políticas educativas que se pongan en ejecución una vez se han analizado estos datos. Y ese uso limitado de las pruebas nacionales simplemente responde a que hemos tenido gestiones en el Ministerio de Educación que también tienen sus limitaciones y no han podido hacer un uso efectivo de estas pruebas. Ese es un llamado a las autoridades a que las pruebas nacionales se le dé un uso realmente efectivo. Este estudio también revela el hallazgo de que los centros educativos que presentan mejores resultados en las pruebas nacionales han desarrollado el currículo en más de un 90%. Eso también es algo básico y lógico. Sin embargo, aquí el cuestionamiento sería, ¿por qué la mayoría no desarrolla el currículo en más de un 90% o ni siquiera llega a un 90%? El estudio también revela que en las escuelas públicas se da una diferencia entre el currículo planificado, el currículo ejecutado y el currículo logrado. Yo quisiera resaltar que realmente esto pasa en todo el mundo. Eso no es simplemente en las escuelas públicas dominicanas. Eso también se da en las escuelas privadas y se da en el resto del mundo. El currículo planificado usualmente responde a ideales y a premisas que a la hora de ejecutar el currículo no se dan en la realidad de las escuelas públicas. Y de ahí que el currículo logrado no sea realmente igual al currículo planificado. Eso es lo que revela también. Es una muy pobre planificación, porque se supone que el currículo planificado debe adecuarse a la realidad del sujeto y del contexto en el cual se educa. El estudio también revela que los factores que afectan el rendimiento de los estudiantes y a nivel de la escuela, ahí tenemos el tema de el currículo garantizado y viable, objetivos retadores y retroalimentación efectiva, el involucramiento de la familia y la comunidad y un ambiente seguro y ordenado. De nuevo, todo esto depende del contexto en el cual se da la enseñanza y el aprendizaje, el cual depende de la eficiencia de las autoridades, de que puedan realmente garantizar un currículo viable y en términos de los objetivos retadores y retroalimentación efectiva, depende de los procesos, los medios y recursos con los cuales se cuenta en la escuela. Ya el involucramiento de la familia y la comunidad también es un tema de política educativa. El estudio menciona que del docente, las estrategias de enseñanza, la gestión de aula y el diseño curricular son aspectos que deben mejorar. Eso siempre hay que mejorarlo en cualquier gestión y en cualquier país del mundo. A los estudiantes, dice el estudio, les afecta, además del ambiente del hogar, la inteligencia aprendida y el conocimiento previo y la motivación. De nuevo, esos son aspectos y premisas del aprendizaje en general. También dice el estudio que las pruebas nacionales y las pruebas diagnósticas constituyen el instrumento que más informaciones nos proporcionan sobre el estado del sistema educativo y que es nuestra responsabilidad transformar esa información en conocimiento. De nuevo, eso es responsabilidad de las autoridades, porque el punto aquí no es simplemente que estas pruebas constituyan un instrumento con informaciones bien precisas, sino qué uso se le da a esas informaciones. También dice el estudio que las pruebas no deben ser solo un instrumento para medir el desempeño de los estudiantes, sino que deben ser utilizadas como un indicador del desempeño del sistema, como un todo y como base para formular las políticas públicas orientadas a la mejora de la calidad de la educación. Bueno, nuevamente, todo esto depende de la política educativa y de las acciones que estén dispuestas a tomar las autoridades del Ministerio de Educación. Finalmente, el estudio revela que las pruebas nacionales son o pueden ser un poderoso instrumento, junto a otros criterios y evaluaciones, para medir el desempeño de los docentes, de los distritos, de las regionales y sus técnicos. Eso es así a nivel universal. O sea, las pruebas, las evaluaciones son un instrumento precisamente para documentar y para retomar direcciones en el sistema educativo.
Entonces, en general, en esta mañana vamos a analizar a qué se deben los bajos resultados de nuestros estudiantes en las pruebas nacionales y qué uso se ha hecho históricamente de estos resultados. Nosotros en mi programa, el Observatorio Educativo, entrevistamos la semana pasada a dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, de 3 corrientes magisteriales distintas, y ellos dieron su opinión en mi programa El Observatorio Educativo. Esta mañana yo quisiera hacerlo entrevistando la perspectiva de los técnicos regionales y distritales en relación a los resultados de las pruebas nacionales y las perspectivas de los directores de las escuelas. ¿Qué dicen los directores y qué dicen los técnicos sobre los bajos resultados que se ha dado históricamente, el pobre uso que se ha dado a los resultados de estas pruebas? Para esto, hemos entrevistado a Estanislao Castillo. Estanislao es el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, que es el gremio que congrega a los técnicos. Y también hemos entrevistado a Víctor Martí, presidente de ASONADEDI. Víctor Martí preside la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Públicas. Vamos a ver qué opinión tienen los técnicos y los directores de escuelas públicas sobre los bajos resultados en las pruebas nacionales y sobre el poco uso que se le da a estas pruebas. Hemos hecho 5 preguntas a estos líderes magisteriales. Y la primera pregunta que le hemos hecho es, ¿por qué a los resultados de las pruebas nacionales se da un uso tan limitado? Escuchemos qué dicen los técnicos y qué dicen los directores. Evidentemente, en el estudio que se estuvo manejando sobre las pruebas nacionales, salió eso como resultado de la deficiencia del uso que se debe dar a las pruebas nacionales. Le han puesto al Ministerio de Educación, pues yo creo que con esto el Ministerio de Educación debe revisar lo que hace pruebas nacionales a fin de que se le dé un uso efectivo. Yo no lo veo mal, al contrario, yo lo veo bien porque realmente la prueba nacional es algo importante para hacerle una fotografía al sistema educativo dominicano. Bueno, Juan, el hecho de estos resultados nacionales que tienen el objetivo de tomar decisiones a partir de esos resultados, históricamente simplemente se dan pruebas nacionales, hay unos resultados, directores, directoras, maestros, ¿qué vamos a hacer? Desde la sede no vemos la intención ni acciones que vayan en mejora, sino la exigencia a los directores en sentido general de que mejoren las acciones que están haciendo. Por lo tanto, vemos como bueno y válido lo que se está presentando hoy en día en los medios, donde se están tomando esos resultados para tomar decisiones. Sí, también pedimos la segunda parte de este proceso, que es donde entramos nosotros, los actores del sistema, a solicitar a que veamos el por qué no es posible la ejecución de un currículo en los centros educativos. Bueno, aquí tanto los técnicos como los directores también reclaman que a los resultados de las pruebas nacionales se le dé un mejor uso. Pero de nuevo, esto es un tema de las autoridades. El tema con las pruebas nacionales es que cada día más caen en descrédito, no porque sean malas, ni porque no haya que evaluar, sino precisamente porque son las autoridades las que no toman en cuenta estos resultados para tomar medidas en consecuencia. Entonces, aquí nos olvidamos nuevamente de que después de una prueba, pruebas nacionales sobre todo, lo que manda la ciencia, lo que manda la normativa es analizar esos datos y adecuar el sistema educativo consecuentemente. Pero esto no se da. Se da la prueba por un ejercicio de cumplimiento simplemente o como un mecanismo para verificar que los niños o los estudiantes, en este caso, tengan las calificaciones para pasar a la educación superior. Esto, lamentablemente, es un despropósito, porque tanto cae en descrédito la prueba como caen en descrédito las autoridades. La siguiente pregunta. Profesor, sí. Mire, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento que usted ha hecho. Y lo que ha señalado Radamés Mejía no sorprende a nadie, porque eso lo hemos dicho aquí en este programa 50,000 veces, que
el propósito de las pruebas nacionales es correcto. Lo que pasa es que no se le da continuidad, porque esos resultados, pruebas nacionales los tiene, e incluso hasta por centros educativos. ¿Cuál es la situación? Sin embargo, eso se tira, como quien dice, al zafacón. No se hace luego el análisis de cada centro para buscar las razones por las cuales. Y yo refería a lo siguiente, don Juan. Yo dirigía el programa de beca de la cooperativa y nosotros todos los años para poder seleccionar a los estudiantes lo aplicaban una prueba de matemática, una prueba psicológica y una prueba de lengua española. Usted sabe lo que nosotros hacíamos todos los años, que analizábamos uno por uno las respuestas que dieron los estudiantes del año anterior, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos la pregunta número 1, que en matemática hablaba de qué sé yo, de polinomio, para poner un ejemplo. ¿Cuántos la contestaron? ¿Verdad? ¿Y cuántos no la contestaron? Y sacábamos los porcentajes. Y decíamos... Entonces, ahí seguro que tomaban decisiones para el próximo año. Claro, eso lo hacíamos antes de elaborar las próximas pruebas. Para es el tema. Es ahí donde yo quiero entrar, don Julio, porque entonces, el tema de qué hacer lo que Radamés ha hecho, eso lo sabemos. Ahora él lo que tiene que hacer es lo otro. Es lo que tiene que hacer lo otro, recomendarle al ministro de Educación que haga lo que, porque ya eso lo sabemos. Lo que pasa, don Julio, que lamentablemente aquí varias veces que cuando usted va al médico y el médico le dice que usted tiene fiebre, no tenemos que romper el termómetro por eso, ¿verdad? Porque diga que usted tiene fiebre. Lo que hay que buscar es las razones por las cuales usted tiene fiebre para eliminarle la fiebre. Y por eso aquí mucha gente plantea la eliminación de pruebas nacionales y nosotros decíamos, no, es uno de los instrumentos donde uno puede obtener los datos de cómo, como dijo Estanislao, la fotografía de cómo va el sistema. Ahora, no es prueba. Lo que pasa, yo insisto en lo siguiente. Hay que darle continuidad a eso. Usted utilizó esa última palabra que usted ha dicho, es la clave. Es ahí donde quiero entrar. No va a mejorar la educación dominicana si cada vez que hay un cambio de ministro, el nuevo equipo le toma todos los años que entran ahí simplemente en comprender el sistema, entender. Eso que usted acaba de decir ahora simplemente pasa porque lamentablemente tenemos autoridades que están ahora descubriendo el sistema educativo. Así es. Están entendiendo ahora cuáles son los problemas. Y eso es una irresponsabilidad gubernamental. Porque desgraciadamente aquí no podemos tener funcionarios públicos que llegan al Ministerio de Educación a tratar de entender qué es lo que pasa. Porque eso es una violación al servicio público. Algo tan básico como lo que usted ha dicho. Y ahora es que saben que eso no se hace. Ahora es que saben que se da un uso limitado. Ese no es el tema, eso lo sabemos todos. Claro. ¿Cómo te hace un estudio para decirme que se da un uso limitado? Eso ni siquiera debería presentarse. Aquí lo que debería estar presentándose a la prensa y a este país es, miren, esto es lo que vamos a hacer para que se dé un mejor uso. Exactamente. Es no como asesor principal. Lo que todos sabemos. Él es el asesor principal. Es lo que debió decir. Esto es lo que tenemos que hacer. Mire, los que vivimos en el centro educativo, los que vivimos en el medio de la educación pública, sabemos todo eso. Ahí no se está descubriendo nada. Pero lamentablemente ellos lo están descubriendo ahora. Entonces, es una desgracia, porque así no pasamos cada vez que hay nuevas autoridades dándole años para que aprendan qué es lo que realmente sucede. Y cuando ya se termina su gestión, no han hecho nada. Entonces, también preguntamos algo muy importante. ¿A qué se debe que las escuelas públicas no logren desarrollar plenamente el currículo establecido? Vamos a escuchar lo que dicen los directores y los técnicos. Son diferentes circunstancias, entre ellas una falta de planificación real. Nosotros nos guiamos por un calendario escolar que lo emite a través de una orden departamental, a través de una ordenanza, el Consejo Nacional de Educación, que debe ser la planificación general del año escolar. Pero resulta, te pongo de ejemplo, justamente el día de ayer vivíamos la experiencia de que nuestro calendario escolar establece que el tercer miércoles de cada mes se debe hacer el grupo pedagógico en los centros educativos. Pero igualmente viene la convocatoria desde el MAP a una reunión con el personal para evaluar el personal de apoyo administrativo. Pero igualmente inicia la Feria del Libro del Distrito Educativo. Igualmente INAVIA convoca a los directores para un tema de la alimentación escolar. Igualmente
este simulacro. Entonces, cuando te ponen tantas actividades de manera simultánea, te está diciendo que la planificación carece, no está presente, sino que cada quien está poniendo actividades sobre actividades. Bueno, te quiero decir que en la escuela pública, los profesores son los responsables del currículo, sobre todo los profesores que tienen que ver con las pruebas nacionales, constantemente son llamados a actividades extracurriculares que en vez de fortalecerlo en los aspectos del trabajo que tienen que hacer con el currículo, lo que hace es que lo distrae. Entonces, muchas veces el nivel de seguimiento que se le debe de dar al maestro de las escuelas públicas que tiene que ver con las pruebas nacionales no es tan efectivo por algunas razones, incluso por razones del mismo distrito educativo, que no garantiza que los técnicos especialistas en esto puedan ir a los centros educativos y darle el seguimiento adecuado que debe de tener para ese tipo de acciones que hacen los técnicos. Señores, esto es increíble. Los directores y los técnicos te dicen claramente que es la pobre planificación y la incoherencia de las acciones que día a día llevan a cabo el Ministerio de Educación las que impiden la ejecución efectiva del currículo. Sin embargo, cuando usted ve estos estudios, lo que muchos quieren alegar es que no se desarrolla el currículo plenamente porque los profesores no son competentes o porque no saben hacer el trabajo o porque no cumplen con sus horarios. Señores, porque miren, no quieren trabajar. No, es que mire, lamentablemente mientras este país lo sigan dirigiendo, por lo menos autoridades educativas que ni siquiera dominen la realidad escolar pública, aquí lo que se va a estar viviendo en educación es una farsa, es un engaño. Porque desgraciadamente, quien no va a las escuelas y nunca ha ido, puede sentarse en una oficina a idealizar y hacer estudios sobre la ejecución del currículo y las pruebas nacionales. Pero no hay honestidad cuando usted no es capaz ni siquiera de entender o hacer un esfuerzo por entender por qué no se desarrolla plenamente el currículo. Ya los directores y los técnicos lo han expresado brevemente. La planificación del Ministerio de Educación no guarda mucha relación con la realidad de la escuela día a día y no se toma en cuenta la realidad escolar a la hora de planificar. Y así no se va a lograr una mejor educación. Porque aquí el tema no es que no se desarrolla plenamente el currículo establecido, sino qué es lo que lo impide. Entonces, es preocupante que aquí lo que se esté hablando en los medios de comunicación de lo que no se hace y se quiera ignorar el por qué no se hace. También hemos preguntado a los técnicos y a los directores cuáles factores inciden en el bajo involucramiento de la familia y la comunidad en la dinámica escolar, que es uno de los hallazgos de este estudio que presentó Radamés Mejía. Vamos a escuchar la opinión de los técnicos distritales y regionales en la voz de su presidente y de los directores de escuelas también en la voz de su presidente. Bueno, yo no podría decir que impiden en todo la geografía nacional. No, eso depende muchas veces de la actitud que tienen los directores de centro, de la actitud que tienen los profesores y de la actitud que tiene el distrito educativo. Se ha pensado que la función de un director de distrito, por ejemplo, es una función política. Si estamos hablando de que esa es su función, bueno, pues políticamente él va a hacer un trabajo político. Pero el trabajo de la educación tiene que ver mucho con la familia y tiene que ver mucho con la comunidad. Existen unos técnicos que están colaborando en los proyectos de trabajo de participación comunitaria. Si tú ves los logros que ha tenido participación comunitaria, tú dirías, bueno, ha tenido bastante logro, pero es donde hay más logro, es donde los directores de distrito han entendido que la comunidad puede ser de gran ayuda para el trabajo docente. Y en las escuelas
donde se ha practicado el trabajo de la participación comunitaria, bueno, pues ha habido mayor éxito. En muchos de los colegios privados, donde él se enfoca en el asunto de los colegios privados, sí, porque en los colegios privados hay unos intereses económicos que la persona manda a un niño al colegio privado y a veces tienen una matrícula muy alta, y digo, una matrícula no, a veces tienen un pago muy alto y ellos se preocupan qué es lo que está aprendiendo el jovencito, que está aprendiendo. O sea, a veces no se da igual que en la escuela pública, pero sí los encargados, los directores de esos centros privados están muy preocupados por mostrar una calidad, porque tienen un compromiso de mostrar esa calidad, mientras que en los centros públicos muchas veces ya no hay ningún tipo de motivación a mostrar esa calidad. No estoy diciendo que todos, algunos centros públicos pasa eso. Bueno, yo no podría... Bueno, aquí tenemos un tema y es el siguiente. La participación de la comunidad depende del sujeto que va a la escuela y depende del tipo de familia que va a la escuela. Hay que entender que las familias que van a las escuelas públicas viven en el primer nivel de la pirámide de necesidades humanas. Quien va a una escuela pública realmente es la familia pobre. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Estas son familias usualmente monoparentales, o sea, de una madre soltera o un padre soltero, y son familias que viven del día a día, cuya condición socioeconómica le envía día a día a la calle a buscarse la vida. Conscientes de esto, las autoridades deberían tener políticas socioeducativas para involucrar a la familia y a la comunidad basándose en su realidad. Usted no le puede exigir lo mismo a una familia. Otros son empleados de bajo ingreso, que incluso el mismo Estado se los paga, son empleados del mismo Estado, también de bajo ingreso. Y eso Mire, aquí hay un tema, don Julio. Mire algo importante aquí que ya nosotros en el Observatorio Educativo tenemos años reclamando. En un país como este, hace rato que el Ministerio de Educación debió haber tenido un equipo de trabajadores sociales. Exactamente. Hasta en los países donde no hay pobreza, los países desarrollados, donde no hay tanta pobreza como aquí, aún así tienen una batería de trabajadores sociales por distrito asociados a las escuelas, que son los que van en contacto, están en contacto con las familias en el horario que la familia puede, no en el horario de la escuela. En un país pobre, con una sociedad que envía a los niños a las escuelas públicas en el primer nivel de la pirámide de necesidades humanas, no tiene sentido que la escuela pública dominicana no cuente con trabajadores sociales. Sobre todo, quiero hacer ya aquí también un tema de teoría del aprendizaje. Se supone que el currículo dominicano se basa en la teoría del constructivismo social y que el nuestro es un currículo sociohistórico, sociocultural, socioformativo y constructivista social. Fíjese que todos los paradigmas de la educación dominicana se basan en la participación de la sociedad. Por eso dicen socio, todos. No obstante, todo el acontecer de la educación dominicana se centra dentro de la escuela. No existen mecanismos efectivos para conectar la escuela y el hogar. Entonces se está ignorando la naturaleza del sujeto, que es el educando, y se está ignorando la naturaleza del aprendizaje, según la misma teoría en la cual se sustenta el currículo dominicano. Entonces, de nuevo, aquí tenemos otra farsa, otra desconexión, porque no es verdad que el aprendizaje se da en la escuela. La escuela es el lugar que te introduce, es el lugar que te motiva, es el lugar que te orienta. Pero el aprendizaje es social. El aprendizaje no es individual. En eso se basa la teoría
que sustenta el currículo dominicano. Entonces, lamentablemente, el poco involucramiento de la familia y la comunidad en la dinámica escolar está sujeto a que no hay las políticas sociales necesarias y las políticas educativas para posibilitar este involucramiento. Otra pregunta que hicimos a los directores y técnicos fue: ¿cuáles son algunos de los factores que limitan el desempeño de los docentes en escuelas públicas? Porque este estudio de Ramés Mejía rezaba que el desempeño de los docentes tiene un efecto en los resultados de las pruebas nacionales. Pero, ¿cuáles son los factores que limitan el desempeño de los docentes? Escuchemos a los directores y a los técnicos. Tú tienes un discurso muy bonito que le llaman inclusión, pero tú formaste a un licenciado en educación primaria. Cuando tú le hablas de inclusión, que te trae un niño autista, ¿cómo ese maestro puede dar respuesta a ese niño autista? Pero tú hablas de la gestión del aula, pero tú tienes que te faltan butacas, te faltan el mobiliario para tener una gestión adecuada en cuanto a simplemente tener sentados a los niños. Tú tienes elementos como la iluminación, la ventilación, todo eso se escapa de las manos del docente. Entonces tú tienes unos niños, una aula sobrepoblada en ocasiones, con este clima tropical, niños que están más pendientes, echarse un chin de fresco que de lo que está hablando el maestro. Entonces son muchos elementos. Esto es tener 30 niños de 30 familias diferentes, muchas veces con idiomas diferentes. ¿Cómo tú le pides a un maestro que no domina el lenguaje de los niños, que no maneja otro idioma, que le preste una atención adecuada? O sea, son muchos elementos, es un caso multifactorial que lamentablemente y de manera irresponsable el Ministerio en sentido general le tiramos toda la carga al docente como tal, cuando eso no es posible. Un ejemplo de eso, Juan, es que nos piden inclusión y que preparemos el espacio para una niña o un niño discapacitado que venga en silla de ruedas, pero la rampa para entrar a la escuela no la puede hacer. Tú no puedes crear un elevador para subir a esa niña al segundo nivel. Tú puedes decir, bueno, pero puedo bajar el aula al primer nivel, sí. Pero entonces tú vas a mover todo un curso para eso. Pero la niña no tiene las condiciones para entrar a la escuela que debe entrar al ayuntamiento, el ministerio y otros elementos. Pero al final, la carga es simple, única y exclusiva para el centro educativo y esa maestra que debe atender a una niña que hasta para ir al baño necesita un apoyo y la escuela no tiene ni siquiera al personal completo para atender a lo que en condiciones naturales deberíamos atender. Mira, si nos ponemos a ver la condición, desde el mismo hecho de ir al baño, tomarse un trago de agua cuando ya la garganta tuya está sufriendo, irte a lavar las manos, comerte una merienda, poder estar en un equipo de profesores. A veces tienes que ir formalmente vestido y los niveles de calor no lo soporta porque aquí la electricidad en este país es demasiado cara. Si te fuera a Europa, Estados Unidos, porque a veces queremos invitar, no hay una sola aula que no tenga un aire acondicionado. Pero aquí tiene que tener un abanico y muchas veces el abanico está dañado hace 6 meses y la comunidad no ha podido arreglar ese abanico. Entonces, a veces se dan muchas situaciones tanto de esa logística que debe de tener el maestro, hablando de un trabajo decente, porque el trabajo del maestro, aparte de que es un trabajo que tiene que emplear su cerebro, pero también es un trabajo decente. Y en todo el mundo se está hablando de un trabajo decente. Entonces, ese trabajo decente carece de muchísimas cosas que no tienen los maestros, que es distinto, porque a veces me hacen comparaciones a algunos colegios, es distinto a lo que pasa en algunos colegios que tienen su estructura organizativa un poquito mayor, ¿no? Colegios que se asemejan a una escuela pública, pero que tienen todo lo que necesitan. Ahí, si los profesores no entienden un tema, pues ellos se van a una reunión con las personas que tienen para darle el seguimiento, porque muchos colegios tienen personas nada más para darle el seguimiento de cómo anda tu aprendizaje, vamos a ayudarte en esto. Las escuelas públicas lo han tratado de imitar, se ha tratado de manejar eso, pero nunca es lo mismo. Fíjense bien,
Hablar aquí del desempeño de los docentes como uno de los factores que inciden en los resultados de las pruebas nacionales es también como ignorar qué pasa en la escuela pública día a día. Claro que el desempeño de los docentes tiene un efecto en los resultados de las pruebas. Sin embargo, el tema debería ser precisamente cuáles son los factores que limitan el desempeño de los docentes en las escuelas públicas. Al parecer, quienes hacen esos estudios o tienen acceso a la opinión pública nunca han ido a una escuela pública. No conocen en qué condiciones se trabaja en una escuela pública. Yo siempre le he dicho a los docentes de este país que trabajan en el sector público que, en mi opinión, ese lugar donde ellos trabajan no puede llamarse escuela. Yo le llamaría una guardería, yo le llamaría un centro de contención, pero a mí me apena mucho. En este país no hay escuelas públicas. Aquí hay centros públicos a donde envían a los niños. Por eso no puede llamarse una escuela. Por definición, usted lee el manual operativo del centro educativo público que define los roles, los espacios, los tipos de escuela que debe haber en el país, y muy pocos cumplen con las condiciones de infraestructura, de personal, de medios y recursos para definirse como una escuela. Si queremos mejor desempeño de los docentes, necesitamos enviarlos a escuelas de verdad, no a esos edificios llenos de niños, a donde aquí se envían a los profesores a trabajar, porque esos no son escuelas. Entonces, ignorar la realidad de la escuela, de lo que debería ser, también es muy poco responsable, entiendo yo, y poco objetivo científicamente hablando. Porque claro que el desempeño de los docentes afecta a los resultados, pero ese no es el tema. El tema es por qué. ¿Cuáles son esos factores que limitan el desempeño? Por último, hemos preguntado a los directores y a los... Perdón, antes de usted pasar a la próxima pregunta. Yo pienso que si las autoridades escucharan las explicaciones que da Víctor Martí, que es director de una escuela, mire, si tomaran apunte para corregir todo lo que él dice, ¿verdad? Que esa es la verdad. Le hablan de una escuela inclusiva, pero ni siquiera, como él dice, la entrada de ese niño que tiene alguna necesidad educativa especial. No, cuando usted llega a la escuela, la entrada, ni siquiera la entrada le permite. El primer obstáculo que tiene ese niño, si tiene alguna dificultad, es la entrada a la misma escuela. No es solamente, no es al aula, no, a la escuela entrar. Y las autoridades construir, por ejemplo, si es algún niño que tiene alguna necesidad, si es física, ¿verdad? Una rampa. Estos niños, como él dice, usted es licenciado en educación primaria, pero tiene un niño, ¿verdad? Que tiene autismo en el aula. No lo puedo sacar porque, ¿verdad? Pero tampoco yo tengo las competencias porque yo no recibí. Entonces, ¿cuáles son las ayudas? Y otras ni las condiciones. Sí, exacto. Y otras condiciones que usted habló anterior del trabajador social. Pues mire, el puente entre la escuela y la familia debe ser el trabajador social, porque es el que puede tener la posibilidad, ¿verdad? En su diseño de trabajo de visitar la escuela y cuando se da cuenta que cualquier niño tiene alguna dificultad, volver entonces ¿a dónde? Al hogar del niño para ver cuáles son las reales situaciones que hay y que impiden que ese niño muchas veces no tenga el rendimiento académico adecuado. Entonces, Julio, en mi opinión, aquí hay una desconexión. Mire, claro. Mire cuál es el tema. Aquí se predica mucho. Yo insisto en que tenemos un currículo sociohistórico, sociocultural, socioformativo, pero eso es mera teoría. En la práctica, el Ministerio de Educación de la República Dominicana no cumple con los requerimientos para la ejecución de un currículo sociocultural, sociohistórico, socioformativo y constructivista social. Quienes dominamos esos paradigmas y esas teorías de la enseñanza y el aprendizaje sabemos eso. Entonces, lamentablemente, de nuevo, yo insisto, aquí lo que hay es una farsa, porque ese lugar a donde envían a los niños, para empezar, eso no puede llamarse escuela. Las escuelas, yo le invito a todos a que lean el manual operativo del Centro Educativo Público para que usted vea qué debe tener un lugar para poder llamarse escuela. Entonces, vivimos buscando la explicación
al fracaso educativo dominicano en el sujeto, o lo buscamos en el maestro, o lo buscamos en el director, o lo buscamos en el técnico, o lo buscamos en el estudiante, o lo buscamos en la familia. No, no son esos sujetos. El problema del fracaso educativo dominicano está en que no tenemos una gestión ministerial, primero, que domine la realidad educativa pública. Segundo, que tenga la capacidad y los niveles de eficiencia para transformar esa escuela en lo que debe ser, y que también tenga la honestidad para enfrentar los problemas que realmente afectan la escuela y los niveles de ética para decir las cosas como son. Entonces, así, lamentablemente, la escuela pública no va a avanzar. Vamos a finalizar escuchando los Perdón, factores que Juan, afectan. antes de la última pregunta. Insisto en lo que dice Víctor Martí, que me ha gustado las explicaciones que él ha dado. Y me recuerdo de que cuando yo era director de distrito, que un determinado colegio quería cambiar de nivel y me decían que lo fueran a visitar para el reconocimiento de ese nivel. Yo lo que le entregaba era una cartilla que uno tenía. Mire la cartilla, llévesela, chequee la cartilla con su centro, ¿verdad? Y mire a ver si usted cumple con todo eso. Si usted cumple con todo eso, entonces usted viene y solicita a la comisión para que vaya para poder otorgar el reconocimiento que usted está utilizando. Si esa cartilla también la aplicáramos a la escuela pública, el mismo sistema no la reconocería. Usted puede enviar una comisión. Usted puede enviar una comisión, por ejemplo, para evaluar un centro, a ver si cumple con los requerimientos infraestructurales, Claro. para acoger a niños con necesidades especiales. Pero mire qué sucede. Usted envía a la comisión hace el levantamiento de datos. ¿Qué sucede luego? Nada. Con eso, se supone que el centro debería modificarse, readecuarse, pero aquí tenemos muy pocos centros educativos con las condiciones de infraestructura para acoger a niños con necesidades especiales. Así es. Ni siquiera, mire, yo dirijo un centro educativo y hasta los salones de clases, no solamente las rampas, las vías de acceso, lo que son las áreas comunes, no, los salones deben tener componentes especiales. Hasta la altura a la que están los recursos se toma en cuenta, hasta el espacio entre los asientos. Pero eso simplemente está en papel. En la práctica eso no se da en las escuelas públicas. Finalmente vamos a escuchar un tema muy importante. Se supone, según la teoría que sustenta el currículo dominicano, que el estudiante es el centro de la experiencia, enseñanza, aprendizaje. Y en educación tenemos una máxima sobre el aprendizaje. Hay una máxima que dice que para aprender hay que querer aprender. Y esta máxima hace referencia a lo que es la motivación estudiantil. Entonces, ¿cuáles factores afectan esa motivación de los estudiantes? Recuerden algo, todas las teorías del aprendizaje sostienen que sin motivación no hay aprendizaje. Ojo, yo insisto en esa máxima. Para aprender, el requisito básico es querer aprender. Eso es indispensable. Y eso hace referencia a la motivación. Entonces, ¿qué dicen los técnicos y los directores sobre la motivación de los estudiantes de las escuelas públicas? Estamos en la República Dominicana, decíamos antes, un país del tercer mundo, pero estamos en la República Dominicana, un país en vía de desarrollo y con mucha influencia culturales que muchas veces, bueno, ya no han tumbado la parte cultural de nosotros como dominicanos, nos la han tumbado en muchísimos lugares, ya la música no es la misma que se oye, ya no estamos, o sea, no tenemos música, no tenemos espacio donde se pueda, los jóvenes puedan pensar en que vamos a hacer esto. Muchas veces lo que están pensando es llegar al celular para inventarse un juego, pasarse horas en esto. A veces tenemos la tecnología de la información, pero no la usamos para provocar aprendizaje. Da lo mismo que si el profesor no puede
muchas veces corregir a un estudiante, porque si lo corrige tiene hasta demanda o personas que van a agredir al profesor porque hizo esa corrección. La situación es difícil, son factores que impiden al profesor, pero también impiden al estudiante. Los estudiantes no ven al maestro, no están viendo esos patrones de la sociedad. Yo quiero ser eso, ahora todo el mundo quiere ser político, o quiere ser narcotraficante, o quiere ser otra cosa, pero hay muy poca motivación y esa motivación no la logra el maestro, eso la logra la sociedad, y la sociedad la dirige un presidente de la República, la dirige un ministro de Educación, la dirige un gabinete de gobierno que tiene que pensar en que se nos puede ir debajo casi todo lo que hemos logrado por muchos años. Porque, Juan, ¿tú recuerdas cuando hablábamos de Viaje a las Estrellas? Una película, una serie que aparecían unos monstruos raros, una cosa, pues los jóvenes parecen a los monstruos de Viaje a las Estrellas de aquellos tiempos, que ellos están imitando otra cosa, no la cultura que regularmente nosotros hemos manejado desde nuestro humilde pueblo dominicano. Lo primero es que tú tienes una escuela estática, es lo primero, que se adapta a lo que tiene en su día a día, poca butaca o muchas butacas, porque a veces tenemos un cementerio. Entonces ya el niño sabe que lo que pasó el lunes va a pasar el martes, va a ser el miércoles. Y una escuela estática, esa es una realidad por las mismas características y condiciones de los centros. Eso es lo primero. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje muchas veces carecen de los recursos para ejecutarlo de manera adecuada. Bueno, hoy en día estamos hablando que los centros educativos, que si la PDI, que todo eso, pero hay muchos centros que no tenemos la PDI. Hay muchos centros que tienen la PDI y no tienen energía eléctrica. Tienen la PDI y no tienen conectividad. Tiene la PDI, pero el docente que está frente al curso no la sabe manejar. O sea, son múltiples elementos que no favorecen la motivación del niño. Tú tienes un currículum que, aunque te habla por competencia, todo está determinado para trabajarlo por contenido como en los años 70, los años 50. O sea, ley competencia de papel, pero en la práctica son simple contenidos que se están desarrollando. Y tú dices, bueno, pero ¿qué puede hacer el maestro? ¿Puede realizar actividades? Sí, pero al final viene una evaluación diagnóstica de una prueba nacional que te evalúa los contenidos. Entonces, regularmente el sistema se adapta para responder a lo que el sistema exige, porque si no quedamos mal. En general, don Julio, esta noticia sobre la baja nota de pruebas nacionales, que lo que dice es que simplemente esto obedece a que no se cumple con el currículo, obviamente ignora que ese currículo se ejecuta en un contexto y que lo que no está realmente funcionando o adecuado es el contexto. No son los estudiantes, no son los maestros. Usted tiene temas como este, que se publica recientemente, que para reducir el problema de la sobrepoblación escolar, el Consejo Nacional de Educación va a ordenar que se construyan 400 o que se expliciten 400 aulas como una solución rápida. Pero lamentablemente aquí desde 2021 hay una ley, la ley 118-21, que fue la que se creó para permitir garantizar que las escuelas que estaban sin terminar por falta de partidas presupuestarias se terminaran. Sin embargo, se toman parches como este para tratar de solucionar algo en este momento, ignorando que si usted contrata 400 aulas móviles, usted no va a tener a más de 8,000 personas en esas aulas, suponiendo que usted pueda tener por lo menos 20 personas por aula. Y además, aquí dice que eso se enviaría a las provincias con mayor necesidad, pero no es en las provincias donde está la mayor necesidad de espacios en la escuela. El problema aquí de los resultados de las pruebas nacionales es el fracaso de la calidad del sistema educativo dominicano, el cual comienza y es responsabilidad de la gestión, de las autoridades, porque estas son las responsables de tener tanto las políticas educativas como las políticas sociales que puedan conducir a mejores experiencias de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, en este país, al día de hoy, no hay una conexión entre las políticas educativas que predica el sistema y las políticas sociales
que están llamadas a conectar la escuela y el hogar, que están llamadas a impactar el contexto familiar y social, el compromiso educacional familiar y social, los hábitos y destrezas de los estudiantes. Señores, sin una conexión escuela-hogar, hablar de un currículo socioformativo, sociohistórico, sociocultural y constructivista social es una farsa, porque no hay realmente conexión escuela-hogar si no hay políticas socioeducativas realmente eficientes. También, permítame terminar este cuadrito. La gestión institucional del ministerio es donde está gran parte del problema de las pruebas nacionales, porque si no se hace una gestión efectiva de los recursos humanos, de los recursos financieros, de la planificación y el desarrollo, de la calidad y el rendimiento, de lo técnico pedagógico, no importa que usted tenga un currículo planificado, que sea pertinente y relevante, porque lamentablemente la gestión escolar no depende solamente de lo planificado, sino de las condiciones que se den para lograrlo. Entonces, si no hay una gestión escolar eficiente porque no hay una gestión ministerial eficiente, entonces el desempeño docente y el currículo realizado y logrado también va a ser impactado y en consecuencia no vamos a poder aspirar a eso que se llama calidad educativa, que es lo que puede impactar los aprendizajes alcanzados. Esta es la explicación al tema del fracaso en las pruebas nacionales. Este cuadro que ustedes ven en pantalla. Desgraciadamente, el problema comienza con una pobre gestión, una gestión ministerial totalmente fracasada porque no da resultados. Aunque por diseño el currículo esté bien concebido, no tenemos las herramientas, los procesos ni los insumos para ejecutar ese currículo. Y siempre vivimos buscando la falta en el individuo, no en el sistema y quienes lo dirigen. Así que con relación a los resultados de las pruebas nacionales, lamentablemente aquí lo que hay es un fracaso de gestión institucional, una ausencia de políticas educativas, una desconexión entre lo declarado y dicho en discursos y lo ejecutado. Y ese lugar a donde envían a los niños todos los días, eso no es una escuela. Lean lo que es una escuela en el manual operativo del Centro Educativo Público. Entonces, hasta que no logremos que realmente hay una gestión eficiente y que se den las condiciones mínimas para crear experiencias de aprendizaje significativas en las escuelas, es una hipocresía el estar hablando de bajos resultados de pruebas nacionales, ignorando los porqués de esos resultados. Déjelo hasta ahí, don Juan, para que esta noche no nos corten en el aire. Muchísimas gracias. Un programa interesante en el día de hoy con muchas informaciones fundamentales con el profesor Juan Valdés. Esperamos que no, alguien nos escribe y dice que lo que estamos diciendo desde el ministerio no nos van a escuchar. Bueno, que no nos escuchen, pero nuestro interés es mantener informado a los maestros, al país, de la situación del sistema educativo de la República Dominicana. De seguro vamos a tener una continuidad de este programa. Vamos a continuar este programa siguiendo analizando cada una de esas situaciones. Feliz resto del día para cada uno de ustedes, todos aquellos que estuvieron conectados con este espacio, despertando al magisterio. Si es que gracias por la conexión que tuvieron con nosotros en el día de hoy y por su sintonía. Están haciendo la